Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos, las naciones de la tierra, para darnos tu Torah, tu palabra de verdad. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, te damos muchas gracias a ti, Boreolam, por tu palabra, por cada uno de tus consejos. Amén y amén. Tomen asiento, amados Ejim, amados hermanos. Hoy iniciamos el estudio sistemático del libro de Zacarías. Y bendito sea el Abacadosh por el estudio de su palabra, porque ciertamente todos los profetas han hablado las palabras de verdad y de vida, como lo decimos en las bendiciones. Amén. Vamos a ir a Zacarías capítulo 1, libro de Zacarías, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén e iniciamos la lectura. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Yahweh en gran manera contra vuestros padres. Diles pues: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yahweh de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Yahweh. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Yahweh de los ejércitos pensó tratarnos? Conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Shevat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Yahweh que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Yahweh y dijo: oh Yahweh de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Yahweh respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Yahweh: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Yahweh de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Yahweh a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Yahweh 4 carpinteros, y yo dije:
¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Palabra del Eterno. Iniciamos hoy, decíamos, el libro de Zacarías, uno de los profetas que el Eterno permitió dar el mensaje al pueblo de Israel, tanto a la casa de Judá, en los tiempos de la cautividad. El libro, como dijimos, lleva el nombre del personaje mismo. Las profecías del mismo profeta, o sea, del Eterno a la vida del profeta, fueron para él. El nombre del libro es en hebreo Zechariah, con Zain. Zechariah significa Yahweh recuerda, Yahweh recuerda. O también se podría interpretar como Yahweh se ha acordado. Yahweh se ha acordado, Yahweh recuerda. Zacarías probablemente, según los estudios, él era un levita. Y pudo haber sido Cohen, según Nehemías capítulo 12:16, donde menciona Nehemías 12:16 los Coanín, los sacerdotes, y dice que de Ido, Zacarías, descendiente de Ido. Incluso iniciamos el capítulo 1, versículo 1, donde dice que él es hijo de Berequías y aún de Ido. Amén. Zacarías es llamado en Esdras 5:1 y Esdras 6:14 Ben Ido, es decir, el hijo de Ido. Esta designación puede entenderse, como ya hemos interpretado en otros libros proféticos también, desde la perspectiva hebrea, que la palabra Ben no siempre es el hijo directo. La palabra Ben puede interpretar el nieto también. Amén, Ajim. Dentro del pensamiento bíblico, la cultura bíblica del pueblo del Eterno. Por ejemplo, en Primero de Crónicas, acompáñeme usted al capítulo 2 de Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 7. Dice, hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó. ¿Estamos bien? Primera de Crónicas 2:7, sí. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Nosotros vemos acá que los descendientes de Judá, yo creo que este versículo, déjenme checar, está más adelante, creo que es el 12. Obed, Bod, Isaí, Simbri, Natanael, Osem, Caleb, Aram, ahí están todos. Esta es la línea de Judá. Cuando nosotros vemos aquí desde la perspectiva hebrea, ¿sí? Es decir, el texto hebreo, cuando hablamos de descendientes, fíjense que el versículo 3 dice, Benei Yehuda, de los hijos de Judá, Onán y Shelah. Estos tres nacieron de la hija de Shua, cananea, y primogénito de Yehuda fue malo delante de Yahweh, quien lo mató. Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zerá. Todos los hijos de Yehuda fueron 5. Los hijos de Fares, y ahí sigue. Todos estos versículos muestran, ¿sí?, que pueden ser también nietos. Mucha gente ha entendido mal ciertos versículos, incluso de Génesis, porque no dice nieto, dice hijo. Entonces esto es lo que tenemos que entender. Algunas personas me preguntaron en una oportunidad, realmente, ¿quién es el padre de Zacarías? ¿Berequías o Ido? Porque dice que es hijo de Berequías, pero hijo de Ido también. Entonces tenemos que entender este punto. Amén, Ajim. Esto es importante. Es casi seguro que Zechariah nació en Babilonia, nació en Babel, y empezó su servicio unos 16 años después de que el pueblo regresó de la cautividad, del cautiverio. Puede escuchar en nuestra página de internet www.kolshadai.com la sección de estudios sobre los cautiverios para entender mejor todo el proceso que vivió la casa de Judá. Ahora, si nos vamos a la fecha, según la cautividad, estamos hablando del 520 o al 519, aproximadamente, la época cuando inicia, ¿sí? Ahora, si hubiese nacido después del regreso del cautiverio, su llamamiento a
a ser profeta hubiera tenido lugar en una edad muy temprana. La fecha más tardía que presenta en su profecía es el 4º año de Dayer Verash, o traducido como Darío, ¿sí? En el capítulo 7:1, cuando lleguemos allí. Lo más probable es que el profeta Zacarías viviera hasta ver la terminación de la construcción del templo unos años después, ¿sí? Que fue más o menos en el 515 antes de Mashiach. Zacarías fue también un profeta contemporáneo de otro profeta muy poderoso que el Eterno levantó, llamado Hagai, mal traducido como Ageo. Hagai significa festivo, Hagai. Tanto Ageo como Zacarías fueron del mismo periodo, profetizaron juntos. Ahora, ambos, dijimos, fueron llamados para predicar a los Yehudim, a los judíos. Tuvieron mucha oposición y digamos que toda la oposición enemiga culminó en los días del falso Esmerdis en el 522 antes de Mashiach. Habían dejado de construir el templo. Cuando estudiemos el libro de Esdras, Nehemías y todo lo que aconteció, vamos a ir entendiendo cómo fueron sucediendo las cosas, paso a paso. El Padre Eterno mandó a los profetas con un mensaje de restauración. Ciertamente el pueblo que continuó pecando, continuó rebelándose a los preceptos del Altísimo, el Abacadosh dio palabras muy duras. Dentro de todas esas palabras, como ya hemos estudiado también el libro de Ezequiel, ¿sí? O Jeremías también, dentro de esas palabras duras, el Abacadosh puso visiones muy importantes que tienen un cumplimiento. Muchas de ellas se cumplieron, muchas otras tienen un cumplimiento futuro, profético. Ahora, todos los mensajes de Zacarías se describen a un futuro glorioso de Jerusalén. Todos fueron condicionales. De hecho, Zacarías 6:15, Sejaría, capítulo 6, versículo 15, dice: y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Yahweh. Y conoceréis que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá, ¿cómo? Si oyereis obedientes la voz de Yahweh vuestro Elohim. Esto va a suceder, pero si ustedes obedecen, si no, no va a suceder. O sea, las profecías fueron condicionales. ¿Hasta ahí vamos bien, Ajim? Ahora, sabemos también que muchas de esas profecías son para nuestros días, estos últimos tiempos de restauración que estamos viviendo, donde el Abacadosh está soplando de su Ruach HaKodesh a los 4 puntos cardinales, los 4 puntos de la tierra, y está recogiendo a sus ovejas. Aleluya. Capítulo 1 de Zacarías, iniciamos de una manera bastante fuerte. Inicia fuerte porque inicia el libro de Zacarías con una exhortación a la Teshuvá, con una exhortación al arrepentimiento, la visión de los caballos o de los jinetes, la oración de aquel malaj que trae promesas para Jerusalén, y por último aparece esa visión de los 4 keranot, los 4 cuernos y los 4 harashim, los 4 carpinteros. Bajodesh Shmini Vishnat Shtaim, dice, comienza el versículo, en el mes octavo, en el año segundo, y dice Ledai Erabesh, o sea, del rey Darío, allá de Bar Yahweh el Sejaría, ven Vereja, ven Ido. Habló, es decir, vino la palabra de Yahweh, Adonai, a Sejaría, Zacarías el profeta, el hijo de Berajía, el hijo de Ido, diciendo. Primero tenemos que ubicarnos en el tiempo. Dice Ajodesh Ashmini, el octavo mes. Bueno, el octavo mes, para aquel entonces, sabemos que pre-cautividad, pre-exilio, tenían un nombre los meses. Post-exilio tenían otro nombre. En este caso corresponde al mes de Bul. El mes de Bul, que también lo encontramos en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 38. Acompáñeme usted.
a primer libro de Reyes 6:38, dice, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el Jodesh Hashmini, el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario la edificó pues en 7 años. ¿Sí? Ahí cuando se edifica la casa, el templo, el Bet HaMikdash. Entonces, hasta aquí sabemos que Jodesh Hashmini es el mes de Bul, pero posteriormente se llamó Mar Heshvan, o hoy en día lo vemos en los calendarios como Heshvan. Heshvan es aproximadamente en octubre, noviembre, más o menos. Dice que fue el año segundo de Dayerverash, o sea, Darío, el 520 antes de Mashiach. La palabra que vino de parte del Eterno, dice el versículo 2, Katzav Yahweh alabotejen katzef. Yahweh está muy enojado con vuestros padres. Es decir, se enojó Yahweh. Katzav. Esa expresión es un término que indica una intensa ira. Algunos lo traducen como se irritó mucho, katzav, katzav. La palabra hebrea también se usa en Devarim, en la bendita Torá, Deuteronomio 9:19, que también dice el pasuk de la Torá, Ki yagorti mi pene aaf beajema asher katzav Yahweh, porque temí a causa del furor y de la ira de katzav con que Yahweh estaba enojado. Leashmid etchem baishma Yahweh elai gam pa'amaiv, dice la Torá. Pero Yahweh me escuchó también esta vez, dice. ¿Por qué? Porque él los quería destruir, estaba enojado, dice. Es la misma expresión, es una ira muy fuerte. Isaías 47:6 también utiliza katzav. Versículo 3. Ve'amarta elen ko amar Yahweh Tsebaot shuv elai neun Yahweh Tsebaot ve'ashuv aleihem. Por tanto, diles, así dice Yahweh de los ejércitos, vuélvanse a mí. Y dice Yahweh Sebaot de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Shuv elai, y como dice, ve'ashuv aleihem, y yo me volveré a ustedes. Dice Ko amar Yahweh Sebaot. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. La expresión shuv, como dice, volveos, vuélvanse, retornen, hagan teshuvah. Es decir, que el Eterno está pidiendo que el pueblo se arrepienta para que reciba el favor divino, que lo capacitaría para realizar, ¿sí?, el propósito, la obra de la reedificación del templo, estaría libre de peligros. Y eso sabemos, ya los que venimos años en el estudio de la palabra, sabemos que la obediencia trae mucha verajá trae la obediencia. La obediencia trae seguridad al creyente. Cuando la persona es obediente, cuando la persona deja todo, cuando la persona deja de andar alegando y cuestionando el obrar del Eterno y solamente se limita a obedecer, es un bendecido, es una bendecida. Aquí el Eterno le está diciendo, Shuv Elai, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, amado pueblo. Yo los amo muchísimo. De hecho, Israel es la niña de sus ojos. Seguimos. Zacarías insiste, Sejaría insiste con frecuencia en la necesidad de que haya un verdadero arrepentimiento para que venga la transformación. Hay muchos versículos en Zacarías que insiste sobre la teshuvah. Esta frase se repite 3 veces, Ko amar Yahweh, Neum Yahweh, así ha dicho Yahweh, para que podamos entender que no era la voz de Zacarías, era Adonai que estaba hablando a través de este varón, a través de este tzadik. Dice el paso 4 de Sejaría 1, Al tiyu ka'avotehem, asher kareu alehem. Dice el pasuk, no seáis como vuestros padres, no seas igual que ellos, a los cuales hablaron los primeros profetas, dice. Aneviín arishonim, lemor ko amar Yahweh Sebaot, diciéndole, así dice Yahweh Sebaot, shubuna midarkehem araim, umablachem, araim velo shamu, velo ikshu, elai neun Yahweh, dice. Qué impresionante. Así le ha dicho Yahweh de los ejércitos,
les ha dicho a ustedes: vuélvanse ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ustedes no atendieron ni tampoco me escucharon, dice Yahweh. No pusieron atención. A Neviín, a Rishonim, los primeros profetas. Si vamos a 2 de Reyes 17, Bet Melahim 17, versículo 13 y 14 dice: Yahweh amonestó entonces a Israel y a Yehuda por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Verso 14, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh, su Elohim. No sean como sus padres, dice el pasuk de Sejaría, al tiú que aboteje, no sean como sus padres. Ahora, los primeros profetas hablaron Torah, hablaron instrucción, hablaron leyes, mandamientos, estatutos, nuestra constitución, y ellos no quisieron obedecer. Jeremías 25, versículo 3, vamos a ir a Jeremías, amados. Jeremías 25, versículo 3 al 9. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Yehuda, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Yahweh y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Yahweh a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Yahweh a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Yahweh, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla, en desolación perpetua, dice. Estas son las palabras que el Eterno habló por la boca de muchos profetas. Crónicas también hay registro de ello. Los hombres debieran aprender de la experiencia de sus antepasados. Por algo Sheliach Shaul dijo en Romanos capítulo 15, versículo, acompáñeme usted a Romanos 15. Todo tiene un porqué, amado. Mire lo que dice 15:4. Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tikvah. Todo lo que pasó, todas las cosas que se escribieron son para nuestra enseñanza. Las grandes desgracias que ocurrieron en el pueblo de Israel, y de hecho Sejaría Nabí, el profeta Zacarías, fue testigo de todo lo que vieron en aquellos tiempos oscuros de la cautividad. Primera de Corintios también, quiero que lo leamos, también reafirma esta idea. El capítulo 10, versículo 11, Primera de Corintios 10, 11, dice también Sheliach Shaul: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritas para que nosotros no las pasemos por alto. Entonces es importante entender el contexto histórico en el que estamos de Zacarías. ¿Y cuál es el mensaje del Abba Kadosh para nuestros tiempos? Le pregunta el Pasuk 5: ¿vuestros padres dónde están? ¿Están aquí con ustedes vuestros padres? Y otra pregunta más: los profetas, le pregunta a Zacarías, o sea, el Kadosh Baruj Hu a través de Zacarías, ¿han de vivir para siempre?
¿Ustedes creen que van a estar siempre dándole el mensaje, En cuanto a vuestros padres, dice el pasuk, y se debe entender que la desgracia que corrieron muchos de ellos, no les debe de acontecer lo mismo ahora a esta generación. Vivir para siempre, ¿sí? Cuando le pregunta a los profetas, es que los profetas eran mortales, como todos aquellos a quienes les estaban predicando. No eran ángeles inmortales, seres inmortales. Eran hombres de carne y hueso. Un día iban a partir, un día iban a morir, un día no iba a haber más mensaje. Por eso le pregunta, ¿han de vivir para siempre? Sin embargo, sus palabras eran palabras de Yahweh. Por lo tanto, mis amados, esas palabras eran palabras eternas, palabras de vida, y con toda certeza se cumplirían. A pesar de que el profeta Zacarías, el profeta Ageo y muchos otros Neviín no estuvieron siempre ahí, atalayando, a pesar de eso, sus palabras, pues son las palabras del Kadosh Baruj Hu, tienen vida y siguen golpeando muchos corazones hasta nuestros días. Y lo seguirán. Ach de barai bejukai, dice el pasuk 6, asher tzivti etabadaya neviim. Pregunta y le dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Le pregunta. El versículo 6. Por eso se volvieron ellos y dijeron, así como Yahweh de los ejércitos pensó hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Así tal cual dice. ¿Quién? Azá y Tanu, así lo hizo con nosotros, dice el pasuk. Tal cual. O sea, comenzaron a entender que el mensaje era para que ellos alcanzaran el favor. De hecho, aparece la expresión nasaj, que significa alcanzar. Esa misma palabra aparece en Bereshit 44:4 y en Deuteronomio 28:2. Es decir, cuando la persona incurre en desobediencia, dice la Escritura que las maldiciones los alcanzarán, pero también las bendiciones te van a alcanzar. Si estás guardándote en santidad, si estás guardando los mandamientos, si estás cumpliendo la bendita Torah, tranquilo, hermano, que la bendición te va a alcanzar aunque te escondas debajo de la cama. Te va a alcanzar la bendición, porque está escrito en su palabra. Ahora, los mensajes y las ordenanzas finalmente, mis amados, causarían el castigo con que se amenazaba. Dice el pasuk 6, lo leímos recién, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, volvieron. Otra vez la expresión shuv, regresaron otra vez a decirles el mensaje. La palabra shuv, en realidad, ese vocablo se traduce como convertirse. Shuv, ¿sí? Con el sentido de arrepentirse, convertirse. No es volver, o sea, shuv, vamos a explicar aquí. Shuv no significa retornar, pero otra vez seguir torcido. Es decir, que viene el camino, este es el camino derecho, y la persona va y se empieza a torcer. Entonces Shub vuelve otra vez al camino correcto, pero sigue otra vez torcido. Eso no es Shub. Shub es retornar y cambiar el sentido de las cosas y empezar a caminar de una manera derecha, íntegra. ¿Se va entendiendo aquí? Y eso es convertirse. Aleluya. Primero de Reyes 8:47. Primero de Reyes 8:47 dice: y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren, Shub, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, dice el pasuk. Cuando estudiamos Ezequiel sistemáticamente también vimos varios versículos, incluso
Ezequiel 14, Ezequiel 18, que habla de la teshuvá, volverse, porque viene la calamidad. Entonces esta palabra se podría interpretar de esa manera, correctamente. Pasamos al versículo 7 del capítulo 1 de Zacarías. Aquí pareciera que comienza en otra fecha, es como si tuviera un encabezado el versículo 7, y dice, Veyom esrim ve'arva le'ashte azar, es decir, a los 24 días del mes 11, y explica el pasuk de Sejaría, ¿sí? Que es Jodesh. ¿Qué Jodesh es? Jodesh Shevat. Bishnat Shtaim le da Yirabesh, es decir, el año, aquí dice que es en el año segundo del rey Darío, vino la palabra de Yahweh al profeta Sejaría, ven Berejía venido diciendo, ¿sí? Vino a Sejaría, ven Berejía, ven ido lemor. La fecha que aquí se da es aproximadamente, vamos a tomar para fines prácticos, el 15 de febrero del 519 antes de Mashiach. Claro, estamos de acuerdo al calendario juliano, ¿no? En esa época estamos hablando de un calendario juliano. El calendario gregoriano aparece en el 1500 y tanto, porque encuentran una falla en el calendario juliano. Pero aproximadamente para que usted entienda cuál es el mes, porque si decimos el mes de Shevat, o usted que está escuchando o mirándonos, ¿sí?, a través de este video, usted tiene que entender que hay un calendario hebreo, ¿sí?, bíblico, un calendario bíblico que tiene diferentes nombres. Entonces, para acomodarnos al otro calendario es aproximadamente febrero. Ahora, Zacarías había comenzado este servicio como profeta unos 3 meses antes. Eso lo leímos en el versículo 1. La siguiente fecha que aparece en el libro está en el capítulo 7, verso 1. ¿Sí? Las 8 visiones registradas desde el capítulo 1, verso 8, que empieza con la visión de los caballos, hasta el capítulo 6, verso 8, sin duda sabemos que fueron dadas en este intervalo, durante todo ese tiempo, para que usted vaya tomando nota. Algunos creen que de todas formas fueron dadas en una sola noche, como dice el verso 8, Raiti alayla veine ish rojev, yo estaba viendo en la noche, dice. Algunos interpretan que durante esa noche él recibió esas visiones. Pero sabemos que el verso 8 está conectado con el versículo 7, porque dice lemor, diciendo, dice el verso 7, y dice, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Iniciamos el libro de Zacarías, con una visión muy importante, que es la visión de los caballos. Algunos dicen la visión de los jinetes, ¿sí? Sin duda sabemos que aquí hay un mensaje poderoso. Es la primera visión que tiene la finalidad de inspirar confianza en el propósito de que Yahweh iba a restaurar a su pueblo. La palabra que aparece es sus Adón. Dice, Veiné, y aquí, Ish Rojev, al sus Adón, es decir, un caballo rojo. Aquí dice alazán, un caballo rojo, rojizo, ¿sí? Adón. Veu Omed, Ven Hadassim, y estaba parado, ahí dice, en los mirtos. Interesante que los mirtos también tienen un significado. Asher Bametzulá, de Aharab Susim Adumim, Serukim Ulvanim. Y vi, dice, el cual estaba entre los mirtos, que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces, aquí estamos hablando de un mensaje de seguridad. Dada la seguridad de que las naciones paganas serían vencidas, y que a pesar de la condición del pueblo de Israel, que se llevaría a cabo el favor del Eterno, porque es Am Segulá, si el pueblo cumplía con su parte, tendría el favor del Kadosh Baruj Hu. Recién leímos, de hecho, el capítulo 6, verso 15, que es condicional. Si había obediencia, vendría la restauración. En la interpretación de las visiones que tuvo Zacarías, debe tenerse en cuenta, amados,
que aunque la enseñanza general de las visiones, ¿sí?, en parte a que las visiones como las parábolas contienen ciertos elementos necesarios para completar la narración o la presentación que el Eterno está dando, tenemos que entender el valor exegético del texto. Por eso la importancia también de comprender el hebreo, porque las traducciones dicen muchas cosas incorrectas. Es más, en el estudio del libro de Zacarías he visto que hay versículos que los han quitado completamente en las traducciones, los han cambiado y todo eso, pero tenemos que enfocarnos en el texto hebreo. Amén, Ajim. Ahora, la serie de 8 visiones, iniciando desde nuestro capítulo 1, verso 7, hasta el capítulo 6, 8 de Zacarías, presenta una narración profética que está, digamos, unida en todo un propósito que el Abacadosh tiene de que regrese su pueblo de la cautividad. Punto número 1. Culmina con la venida del Mashiach y el establecimiento del reino mesiánico. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo, amados? Ahora, toda esta serie de visiones que le fue dada a Sejaría en un momento de gran desánimo, cuando parecía que todos los enemigos del pueblo del Eterno estaban por detener del todo la obra de la reconstrucción, porque fue una época muy triste, todos estos mensajes tenían el propósito de alentar a los repatriados e inspirarles que tenían que, con fe, con mucha confianza, continuar con la obra. Y esto es un mensaje también para nuestros días que estamos viviendo. La primera visión es desde el versículo 7 al 17, para que usted vaya tomando nota. Capítulo 1 de Zacarías, versos 7 al 17, primera visión. Aquí está revelando el plan de Yahweh, ¿sí?, para un Israel estático. Las naciones paganas están reposadas, pero el Eterno le está anunciando el propósito de restaurar el templo como su casa y de escoger todavía Jerusalén, ¿sí?, como un instrumento mediante el cual se llevaría a cabo el propósito de Abacadosh para la salvación de los hombres. En la segunda visión, que es desde el versículo 18 al 21, se describe el daño que ha sufrido Israel como nación debido al cautiverio, debido al galut, y proclama la intención de que el Eterno va a reparar todo el daño que se le ha hecho, ¿sí? Entonces, en la primera visión, el Eterno sí realmente viene la ira del Kadosh Baruj Hu, porque dice, los paganos están todos reposando, están todos muy tranquilos. Pero el Kadosh Baruj Hu dice, a mí no me interesa, yo voy a hacer mi propósito con mi pueblo Israel, aleluya. El pueblo de Israel es el pueblo elegido, por lo tanto se lleva a cabo las visiones que tuvo Zacarías. Entonces comenzamos en el estudio, vamos a ir en nuestras 2 primeras visiones el día de hoy. En cuanto a la naturaleza condicional de todas estas visiones, y en cuanto al fracaso también que en parte tuvo Israel como nación, ¿sí?, porque muchos también continuaron en la asimilación, el paganismo, el sincretismo. Usted ya sabe la historia del pueblo de Israel, cómo se fue introduciendo el paganismo y se fueron contaminando con otras prácticas que ya desde la época del Humash, de la Torá, se había prohibido. Analicemos el Sus Adom. ¿Qué es el Sus Adom? Es el caballo rojo. Aquí dice el caballo alazán. Bueno, el profeta no explica el significado del color, ¿sí? El Adom es rojo. Y son, digamos, si sacamos interpretaciones, son vanas especulaciones. Nosotros tenemos que entender que el caballo es rojo, punto número 1, y es el principal. Dice que detrás hay otros, pero el principal es rojo. Aparece también los mirtos, los hadasim. ¿Cuántos se acuerdan de los mirtos? La fiesta de Sukkot. Amén. Los mirtos, los hadasim. De hecho, la reina Esther, su nombre original era Hadassah, ¿sí?, que significa, viene de mirto. Amén, Ajim. Ahora, esta planta que tiene un verdor permanente y que da flores blancas y un fruto bastante aromático,
del cual en la época bíblica se hacían perfumes de mirto. De la misma familia de este árbol común del Medio Oriente, que de hecho creo que en Sudamérica hay también. En Chile, en Argentina se conoce como el arrayán, ¿sí? Aparece con otros nombres. Pero también tenemos que ver que dice hondura. Estoy en el versículo 7, ¿sí? Y desde el 8. Vamos a la visión. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Subraye, hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Vamos a ir analizando esto. Hondura es la palabra metzulá. Metzulá se traduce como abismo, precipicio. Había un precipicio ahí. ¿Sí? Para que usted vaya entendiendo más. Probablemente es el nombre de un lugar geográfico, de un valle también podría ser. Metzulá. Lo tradujeron como hondura. Ahora, dice que los otros eran alazanes, pero dice que otro era overos, ¿no? Overos y blancos. ¿Qué es overos? Bueno, la palabra es sarok, el texto overo. Sarok es un color uva, para que usted vaya entendiendo. Es el color que tienen las uvas. De hecho, Isaías 16, déjenme corroborarlo aquí. Isaías 16, 8, dice, porque los campos de Heshbón fueron talados y las vides de Sibna, señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas pasaron el mar. Ahí figura, en el verso 8 de Isaías 16, figura las vides. ¿Sí? Se refiere justamente, bueno, en el texto hebreo, ¿no? Porque ahí no aparece, al color que tienen las uvas, sarok. Se ha sugerido que algunos caballos eran negros, rojos o castaños. No es evidente el significado de los colores, si es lo que tienen, ¿no? Pero algunos comentaristas del texto sacaron varias conjeturas. Por ejemplo, en los tres colores representan los tres poderes mundiales: Babilonia, Persia, otro poderoso, y Grecia. Tres colores, tres poderes. Como el intérprete de la visión no hace mención alguna de este aspecto de la presentación, es mejor no tratar de explicar los colores, ¿sí? Yo hago este comentario porque de hecho hay muchos también que interpretan los colores con cierto poder o ciertos reinos, imperios, por decirlo así. ¿Amén, Ajim? Puede ser que solo hayan servido para distinguir los diferentes grupos de mensajeros, por eso hay diferentes colores. El verso 9 dice, Vaumar maele Adoni, Bayomer elai amalach hadober, viani areja maema ele. Entonces yo le dije, ¿qué son estos, Adoní, Señor mío? Y me dijo el malaj que hablaba conmigo, yo te enseñaré qué son estos. Ani areja maema ele. Dice que el malaj Adober hablaba conmigo. Es decir, el ángel que estaba interpretando. Había un ángel que estaba interpretando la visión. Este ángel debe distinguirse del varón que estaba entre los mirtos, que dice el versículo 10. Había un varón que estaba entre los mirtos también, ¿sí? Que es llamado Malach Yahweh, o traducido como el ángel de Yahweh, en el versículo 11. Verso 10. Vayan ahí Shaomet ven a Hadashim, Bayomer ele asher shalach Yahweh, leitalech baaretz. Y aquel varón que estaba entre los Hadasín, entre los mirtos, respondió y dijo, estos son los que Yahweh ha enviado, ¿a qué? A recorrer la tierra, dice. Leitalech baaretz. ¿Qué significa recorrer la tierra? Bueno, se presenta a estos mensajeros como que están dando un informe del gran
Boreolam, poderoso Rey del universo, bendito su nombre, acerca de los asuntos de la tierra, especialmente de Israel como pueblo escogido de Yahweh, que sufría el cautiverio y la opresión de todos los paganos, de todos los idólatras. Todos los vecinos que estaban ahí cerquita de Israel, era constantemente burla, constantemente escarnio, constantemente lucha. Ellos no los ayudaban a ser un pueblo diferente, ellos los odiaban porque son un pueblo diferente, porque iban en contra de las costumbres paganas. Ahora, aquí están listos para dar el informe, han cumplido su misión, dice el verso 11, Yoshevet Beshokatet. La tierra estaba reposada y quieta. O sea, ellos respondieron, dice, al ángel de Yahweh, que estaba entre los mirtos, y le dijeron, hemos ya recorrido la tierra, y aquí que la tierra está, ¿cómo? Beyoshevet Beshokatet. Y está reposada y está quieta. El varón estaba entre los mirtos. Las ramas aromáticas del mirto, como dijimos, se utilizaban junto con las ramas de otros árboles para cubrir las sucot, las cabañas. Aquí hay un mensaje. ¿Sí? Era un precepto y es un precepto para el pueblo de Israel en una fiesta llamada Sukkot. Unos cobertizos exteriores que temporalmente usaban los antiguos hebreos durante la fiesta de Sukkot. De hecho, déjeme leerle Nehemías 8, Nehemías capítulo 8, verso 14 y 15, que dice, y hallaron escrito en la Torá que Yahweh había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, fíjense que dice de arrayán, de mirto, hadasim, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer sucot, cabañas, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Levítico 23:33 en adelante, en la Torá, las fiestas del Eterno. Amén, Ajim. Ahora, en las profecías acerca de la restauración, se predijo que el mirto, con su fragancia y su belleza, crecería en lugar de la ortiga y que incluso brotaría en el desierto. Hay profecías mesiánicas que anuncian al mirto. Acompáñeme usted a Isaías 41. Isaías 41, versículo, vamos a leer el versículo 19, mis amados. ¿Tienen todos? 41, 19. Dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, mirtos y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Sí? Esa es una profecía mesiánica para los últimos tiempos de la restauración. De hecho, también el mismo Isaías, en el 55, capítulo 55, versículo 13, Isaías 55, 13 dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Yahweh por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Dónde estaba el malaj de Yahweh? Estaba entre los mirtos. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de la fiesta de Sukkot? Todo esto es importante. De hecho, el libro profético de Zacarías, en las últimas porciones, menciona la fiesta milenial, ¿sí?, de las cabañas, de los tabernáculos, Sukkot. O sea, hay un mensaje poderoso. Seguimos avanzando, amados aquí. Ahora, el programa que el Eterno pone de restauración pareciera que está paralizado, es decir, las naciones no hacen nada para socorrer y ayudar al pueblo del Eterno. Y entonces viene el decreto para reedificar en verdad, ¿sí?, lo que el Eterno estaba planificando para su pueblo, que retornen, que regresen pronto y que la casa se reconstruya. Por eso el verso 14, ahora vamos a ir leyéndolo,
Dice el verso 12. Respondió el ángel de Yahweh y dijo: oh Yahweh de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Qué le recuerda a los 70 años? Babilonia, ¿verdad? La cautividad. Profetizado por Jeremías, los 70 años se cumplieron tal cual. El pueblo del Eterno estaba inseguro, estaba desalentado, estaba desanimado, el templo permanecía desolado, Jerusalén estaba en ruinas. Algunos piensan que se hace referencia a los 70 años y es lo más correcto. ¿Por qué? Porque Jeremías 25:12, incluso Jeremías 29:10 lo profetizó, y estamos hablando de los años del cumplimiento de la cautividad. Sin embargo, hay otras interpretaciones que dicen que desde la fecha de la visión, que fue el 519, hasta la fecha que fue el 500, bueno, vamos a poner el 589, 88, 89, que fue la gran deportación, cuando Nabucodonosor comenzó el sitio contra Jerusalén, en Segundo de Reyes 25, ¿se acuerdan? Bueno, en el audio de Cautiverios estuvimos explicando cómo poco a poco Nabucodonosor fue invadiendo, hasta que la última gran deportación, donde arrasa con todo, incendian el gran edificio del templo y destruyen todas las aldeas, dejan solamente a los pobres en la tierra y se llevan a todos los más, se llevan artesanos, se llevan los sacerdotes, se llevan todo lo más, digamos, lo de más valor material, porque lo introducen en el templo de Marduk, ¿sí? Entonces, eso lo estuvimos ya estudiando en los cautiverios, estoy dando solamente un review. Ahora, el verso 13 dice: Yahweh respondió buenas palabras, es decir, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. O sea, el Eterno empezó, porque el ángel empezó a interceder. ¿Hasta cuándo? Admatai. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa ira? Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. La visión tenía el propósito de alentar al pueblo. Dice el verso 14: me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Subraye celé, de celo, ¿no? De quiná, celé. Verso 14: Ko amar Yahweh Sebaot, kineti lirushalayim uletzion, kinagdola. Así dice Yahweh de los ejércitos, estoy celoso por Jerusalén y por Sión con gran celo, kinagdola. Aquí hay una respuesta. Bueno, Sión, sin duda, sabemos que es un lugar espiritual. Jerusalén se refiere al territorio, pero Sión se refiere, el pasuk, al propósito de que el pueblo esté en la presencia del Altísimo sirviéndole. Eso es Sión. Dice el verso 15: estoy muy airado contra los paganos, goim, dice, las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Quién es el que castiga al pueblo del Eterno? Sino solamente Adonai. Cuando el Eterno fue a mandar el castigo a sus hijos, saltaron todos los paganos a patearle, perdónenme la expresión, a patearle la cabeza también a los que habían caído, para que no se levante. Como dicen por ahí, hacer leña del árbol caído, ¿no? Esa fue la actitud que tomaron los paganos. Por eso el Eterno se airó también con los paganos, porque Él estaba tratando con su pueblo. La disciplina viene del Kadosh Baruj Hu. Si Él no le dio permiso a los paganos para que introdujeran sus blasfemias, que lo único que hacían, de hecho ellos fueron los culpables de seducir, entre comillas, al pueblo del Eterno. Estoy muy airado, dice el versículo 15. El versículo 11, el Eterno dice que había castigado a los Bene Israel debido a sus pecados, pero solo había estado enojado un poco.
Y su plan era limitar los castigos, no que el castigo sea eterno, como los paganos querían que sea. Ahora, las naciones, así lo traduce la versión tradicional, Goim, los gentiles, habían ido más allá del propósito de Elohim y pretendieron sojuzgar permanentemente a los israelitas. De hecho, hay una porción en Yeshayá, en Isaías 10, Isaías capítulo 10, versículo 5 en adelante, cuando habla de Ashur, de Asiria, dice: oh Ashur, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calmo como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pregunta. Pero acontecerá que después que el Adón haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase, dice. Verso 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño, dice el verso 15. ¿Sí? Esto es lo que se refiere. Voy a leer unos versículos más. Por esto Adonai, Yahweh Sebaot, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. La luz de Israel será por fuego, y su Kadosh por llama, dice, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota, y los árboles que queden en sus bosques serán en número que un niño los pueda contar, dice. A 2 o 3 nomás. O sea, el juicio de Abacadosh contra los paganos también. Ahora dice el verso 16. Vamos al verso, estamos en Zacarías 1, versículo 16. Por tanto, dice la Gem, Koamar Yahweh, Shabti Yerushalayim, Berachamim Baiti, Ivaneva, Neun Yahweh Tsebaot, Vekava Yinati al Yerushalayim. Por tanto, así ha dicho Yahweh: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada mi casa, dice Yahweh de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. O sea, el Eterno está llevando a cabo su propósito. Nosotros tenemos que ver acá que el Eterno está alentando, está animando a su pueblo. Dice que tiene celo, que su mano poderosa se movió por su celo, y dice: yo me volveré, Shabti Yerushalayim, yo me volveré a Jerusalén. ¿Cómo se va a volver el Kadosh Baruj Hu? Berachamim Baiti, con mucha misericordia y bondad. Los versículos 16 y 17 muestran el propósito de Abacadosh para el remanente fiel. Digamos que las profecías se cumplieron en parte. El templo fue reedificado, Jerusalén restaurada, pero la prosperidad que aquí se menciona nunca ocurrió plenamente.
El pueblo también en parte no cumplió las condiciones espirituales de las que dependía su prosperidad temporal. Sin embargo, los Bené Israel tuvieron la gran oportunidad. La visión tenía el propósito de reanimarlos, darles un gran aliciente para que aprovecharan esos privilegios, la gran oportunidad de ponerse en pie nuevamente. El plan del Eterno para Israel, ¿sí?, fue interrumpido por la cautividad. La cautividad, los 70 años de cautividad, demoraron el plan del Eterno, lo atrasaron. Tuvieron que esperar los 70 años que se cumpliera para que regresen, otra vez reconstruir. Todo eso llevó mucho tiempo y muchos cayeron también en todo ese proceso. Ahora, el verso 18 dice, vamos al verso 18. Dice, después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Veiné arba keranot. 4 cuernos había. La segunda visión, que son, digamos, del verso 18 hasta el 21, esta corresponde a la segunda visión. En hebreo, ¿sí?, en el texto hebreo aparece en algunos, bueno, en los rollos, los pergaminos, como el capítulo 2, versículo 1 hasta el verso 4. ¿Sí? Aquí lo han puesto en las traducciones tradicionales desde el verso 18 al 21, pero en el texto hebreo aparece como el capítulo 2, verso 1 al 4. Hago la aclaración. Si usted tiene un texto de Zacarías en hebreo, puede usted corroborar esta información. Los 4 cuernos, vamos a hablar un poquito de esto. Aquí se presenta el medio por el cual el Eterno se disponía a cumplir el propósito. Los cuernos que se describen aquí claramente, amados Ajim, como los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Fíjese que hay 3 términos: Judá, Israel y Jerusalén. ¿Quién es Judá? La casa de Judá. Israel, el reino del norte. Jerusalén, el centro de adoración. El punto principal donde todos se reunían, porque Jerusalén es sinónimo de fiestas. Jerusalén es sinónimo de abodá. Podrían ellos estar en su tierra, Judá podría estar en su territorio con Benjamín, las tribus del norte, Efraín, pero si no estaba el centro de adoración, ¿dónde irían ellos? Aquí se mencionan 3. El número 4 simboliza universalidad, en consonancia con los 4 puntos cardinales, Me'arvá Kamfot. Vamos a ir a Daniel 8, y en nuestros estudios también de escatología, estuvimos viendo algunos aspectos del capítulo 8 de Daniel. Daniel 8:8, en el texto hebreo también dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Sí? Salieron 4 cuernos, Arba Keranot. Daniel 11:4, Daniel capítulo 11, verso 4 dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ponga atención. Amén, Ajim. Ahora, aquí dice que se había dispersado de Israel. Se había dispersado de Israel. El capítulo 2, versículo 6, también de Zacarías, dice, huid de la tierra del norte, dice Yahweh. Fíjese la expresión que utiliza. Pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Yahweh. ¿Por dónde los esparció? Los 4 vientos del cielo. Para que analicemos los 4 cuernos, la verdadera interpretación de este versículo. Verso 20. Vayareini Yahweh arba harashim. Me mostró luego Yahweh 4 carpinteros. Harash, el harash es el carpintero, digamos el artesano, podría ser el herrero también. El vocablo describe a los que trabajan en piedra, por ejemplo Shemot 28:11,
los que trabajaban cantería, todo eso, piedra. También los que trabajaban madera. Por eso que podríamos, el harash lo podríamos poner como un artesano. ¿Sí? El que trabaja la madera, el carpintero, en 2 de Samuel 5:11. Y el que trabaja el metal, en 1 de Samuel 13:19. ¿Sí? Entonces tenemos un término que se utiliza en diferentes porciones del Tanaj. Se han hecho muchas conjeturas en cuanto a la identidad de estos 4 artesanos. El número 4 podría significar solo los 4 confines de la tierra, donde habían sido esparcidos los expulsados de Israel. Hay una porción de Isaías 11 y Yeshayá 11, versículo 12, dice: y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados. ¿De quién? De Israel. Y reunirá a los esparcidos de Yehuda. ¿De dónde? De los 4 confines de la tierra. Entonces este texto, este pasuk es clave para entender también aquí el tema de Arba Keranot ve Arba Harashim. Los 4 cuernos y los 4 artesanos, que dice, completa el pasuk 21, que viene para hacerlos temblar. Dice, y yo dije, verso 21, ¿qué vienen estos a hacer? Me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, dice. Para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Fíjese que dice que alzaron el cuerno, un cuerno, para dispersarla. En el hebreo es jarad, jarad. Se traduce como asustar, aterrorizar, espantar. Para eso vinieron, dice. La forma que aparece, ¿no? De hecho, el verso 18 dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Los 4 cuernos. Ahora, dice el inciso B, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, aterrorizar, asustar, para espantarlos. Por eso dice Harad, la raíz Harad. Para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Yehuda para dispersarla. Por eso es importante que estudiemos ese versículo de Isaías 11, que habla de un recogimiento de los expatriados, desterrados, dice, ¿sí? Los que fueron esparcidos a los 4 puntos de la tierra. Amén, Ajim. Hasta aquí completamos el capítulo 1. Vamos a hacer la tefilá a nuestro Abacadosh, dándole gracias y animándole a usted también que está viéndonos, que sigan el estudio de la palabra, anímese, ¿sí? Tome nota y que nuestro Abacadosh nos siga enseñando, ministrando el poderoso mensaje de su palabra. Vamos a hacer una oración, amén. Hacemos una tefilá a nuestro Abacadosh para darle gracias por este tiempo de estudio que Él nos permite. Ribono Shel Olam, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra, por tu mensaje, Abba, que das. Gracias, Abba Kadosh, por el celo que has puesto, bendito Rey, en cada uno de tus hijos, y porque ciertamente has celado a tus hijos. Ciertamente, Padre, entendemos que tu pueblo se ha contaminado, pero este es el tiempo de retornar, es el tiempo de regresar a la senda antigua. En el nombre precioso de Yeshua HaMashiach te damos muchas gracias por la vida del profeta Zacarías, por todo lo que tú has permitido a través de este varón, de este Sadik Abba Kadosh, y asimismo traer cumplimiento para estos últimos tiempos de restauración. Beshen Yeshua HaMashiach te damos muchas gracias, Padre eterno. Amén y amén.